Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 al 42, y dice así: Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte y no le será quitada. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús va caminando luego de este encuentro, como vimos la semana pasada, de la enseñanza sobre el amor, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo, con este doctor de la ley que ponía en duda todo ello. Desde ese contexto, desde el conocimiento del amor a Dios y de lo importante que es vivir en ese amor para que podamos también compartir ese amor con nuestros prójimos, es que ahora en ese camino Jesús recibe la hospitalidad de una mujer llamada Marta. En esa hospitalidad, en esa casa, siguiendo la ley antigua de los judíos, cuando una persona invitaba a alguien a la casa tenía que hacerse cargo de ella. No es como que alguien te invita, más encima en ese tiempo no es que tú te podías ir al hotel de la esquina, ¿no? Si es que alguien no te alojaba en su casa en el camino, entonces no podías llegar a ninguna parte. Tenías que recibir la hospitalidad porque si no te quedabas en la calle. Y esa hospitalidad era parte de una obligación de fe y moral del pueblo de Israel. Marta hace lo correcto. Invita a Jesús para que se quede en su casa mientras va de camino. El problema es que al parecer se le pasa un poco la mano, como pasa a veces a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no es cualquier visitante, no es alguien que no conoce, sino que es Jesús. Quizás todavía no lo reconoce como el Hijo de Dios, pero sabe que es un profeta, una persona importante, famosa. Entonces, y que más encima predica, ¿no? Que es lo que más hace, predica, sana, hace milagros. Entonces ahí hay una pequeña contradicción en donde Marta, que invita a Jesús a su casa, se va a la cocina y en vez de escuchar a Jesús, que es lo más importante y que es la razón por la cual él está de paso, porque está predicando, al final se pierde de la experiencia de este visitante, se pierde de la experiencia de Jesús por estar trabajando. Mucho se ha hablado sobre este texto porque las personas que han sido educadas hacia el servicio, hacia la obligación del servicio, se pueden hasta incluso sentir agraviadas, insultadas. ¿Por qué? Porque Marta tiene el deber de hacer lo que está haciendo. Y de alguna forma Jesús como que no valora lo que Marta está haciendo, porque Marta está en la cocina para atenderlo a él. Y Jesús está con la hermana conversando sobre Dios, sobre la vida, y la hermana, que en esa época las mujeres debían estar sirviendo, no está cumpliendo con su deber social. Y ahí está el gran desafío de esta cuestión, porque deberes sociales tenemos siempre, responsabilidades sociales tenemos siempre, pero ¿cuántas veces tienes a Dios en tu casa? ¿Cuántas veces tienes
a Jesús en tu casa. Entonces, ahí a veces nos perdemos entre las obligaciones y nuestra obligación con Dios, que más que una obligación, nuestra elección de Dios. Yo personalmente lo tengo claro, pero hay muchas personas que no. Y vamos poniendo estas pseudo autoimpuestas obligaciones sociales por sobre nuestra necesidad de Dios. Y así, por ejemplo, pasan estas cosas que yo preferiría que me mintieran en realidad, cuando me dicen, no, es que no puedo ir al culto porque tengo gente a almorzar. Y para mí, por supuesto que no puedo decir lo que significa, pero imagínenselo, es como, no has entendido nada, no has entendido nada. No me importa tu gente almorzar. A Dios tampoco le importa a tu gente almorzar. Alguien los podrá atender, tú tienes que estar acá. Tienes que estar con Dios. Tienes que estar dedicando tu tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque si no, cometemos el peligro de alejarnos de Dios. Y esta pseudo obligación a la larga es exactamente lo contrario. Es un rechazo de nuestra tradición de fe. Estoy diciendo que el famoso almuerzo, sea para el presidente o para quien sea, de alguna manera u otra, hace que yo postergue mi espacio con Dios. ¿Por qué? Porque si tú me dices que vas el martes a la iglesia, o que vas el jueves a la iglesia, o que vas al culto del viernes en la tarde, perfecto, claro, ya sáltate el del domingo, bien. Pero si no hay nada más, entonces no me vengas a decir que el almuerzo es más importante que venir a la iglesia. Eso es una obligación autoimpuesta. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué dirán? ¿Qué va a decir la gente si van a mi casa y yo no estoy? Claro, entonces es más importante ese qué dirán que mi propia relación con Dios. Y claro, automáticamente en estas cosas uno se pone el chaleco antibalas y empieza a defenderse. ¿Verdad? ¿Pero cómo? Pero si uno tiene obligaciones, claro, como Marta, uno lo invitó, entonces tiene que hacerse cargo. Pero, ¿en dónde está tu prioridad en este caso? Porque no se trata de que te vas a ir al infierno si no vas a la iglesia, no se trata de nada de eso, se trata de lo que te hace bien. De lo que es bueno para ti como creyente, como cristiano, como cristiana. Y estar en la iglesia te hace bien. Escuchar la palabra te hace bien. Y uno debe dedicarse el tiempo. Por supuesto que no se puede generalizar. Hay personas que después ven el culto en video, etcétera, y que se ocupan de su fe, pero hay muchas que no. Y uno como pastor lo ve y lo sabe. Sabe que las personas que dejan de venir a la iglesia se alejan de Dios también. Eso es una realidad. Y lo firmo. ¿Por qué? Por obligaciones sociales. Por último, dime que te da flojera. Prefiero eso a que es para cambiarlo por otra cosa. Porque es más importante servir a una visita que hacerte cargo de tu propia relación con Dios. Ese es el tema. No se trata de castigar. Se trata de saber elegir lo que es mejor para ti. Y por eso Jesús le dice a Marta que María eligió lo mejor. Ese es el tema. María elige lo mejor, que es escuchar la palabra, que es estar con Dios. Luego va a tener que hacer su trabajo igual. Igual van a tener que hacer la comida, si ese no es el tema. Automáticamente uno empieza a pensar, ya claro, pero después va a estar la comida fría, o vamos a estar atrasados, y nos vamos a estar todos estresados, y vamos a tener problemas, porque ¿qué van a decir? Que alguien te invita a tu casa y no tiene la comida hecha. Y ahí uno piensa, a ver, ¿es eso lo más importante? O podemos decirle a la persona, mira, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia el domingo, el sábado, así que almorzamos a las 3, no a la 1. Se van a enojar, te van a quitar la herencia. No se trata de ser esclavos de nuestras obligaciones, pseudo obligaciones autoimpuestas sociales, sino de que nosotros tengamos nuestras prioridades claras. Claro, para Marta, María está dejando de hacer todo lo que tiene que hacer como mujer en esa época. Primero, irse de donde están los hombres, porque las mujeres no tenían que estar con los hombres.
Segundo, no estar en la cocina. La mujer tenía que estar en la cocina o al menos haciendo algo útil. O por último, cuidando a los niños, no estando escuchando a los seres humanos, a los hombres. Pero María desafía esa tradición, desafía esa realidad, porque entiende que es la primera y última vez que va a tener a Jesús en su casa y no lo va a desaprovechar. Tal como nosotros debemos dar gracias a Dios de tener una iglesia, de tener una comunidad sana. Porque iglesias hay muchas, pero que sea sana, son pocas. En donde no nos estemos sacando los ojos, en donde nadie esté luchando por poderes, en donde nadie quiere la plata. Son pocos. Y no damos gracias suficientemente por eso. Vayan a conocer las bolsas de gato que hay en otros lados. Y no damos gracias por la iglesia que tenemos, por la comunidad alegre que tenemos. Y siempre, claro, estamos viendo lo que no tenemos, lo que falta. Y así empezamos a dejar de preocuparnos por lo que realmente importa. Claro, en vez de dar gracias porque tenemos a tantos niños en la iglesia, empezamos a mirar de lado a ver si hacen ruido. No, que hagan ruido los cabros chicos, es mejor tenerlos acá. ¿O no? Podrán aguantar un poco de ruido, supongo. Sí. ¿Cuál es la prioridad? ¿Que esto sea todo perfecto? ¿O que la iglesia sea para todos? Y son niños, es obvio que van a hacer ruido, es obvio. ¿Es eso lo peor? No, lo peor es que no estén. Claro que hay padres que no se hacen cargo, por supuesto, pero no es el caso. Debemos aprender a entender las prioridades como cristianos y cristianas. Y la primera prioridad en este sentido es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa fuerza para cada día que necesitamos. Y eso está por sobre caerte bien o caerte mal. Está por sobre calentarte la comida o no. Está por sobre tener que responder a ciertas autoimpuestas obligaciones sociales. La comida se va a hacer igual. El tema es, ¿cuál es tu prioridad? Una cosa es cumplir con nuestras obligaciones y las vamos a tener que hacer igual, cada uno en su rol, en su familia, en su tradición. La segunda es defender, aunque te llegue la imposición social, defender tu tiempo con Dios. Porque ese tiempo con Dios va a salvar tu vida. Ese tiempo con Dios te va a levantar de la muerte. Ese tiempo con Dios te va a dar esperanza en donde el resto no te la va a dar. Y te va a dar fuerza para ponerte de pie de cada obstáculo, de cada pérdida, de cada miedo. Cuando el mundo no te la va a dar. Y eso se educa, eso se practica. No es que yo vengo a la iglesia un día y quedo, listo, lleno de Dios para siempre. No, cada día tengo que estar pensando en Dios. Es como para correr una maratón, tengo que entrenar meses antes. No puedo llegar y pensar que voy a correr una maratón de un día para otro. Meses de preparación. La vida con Dios es de vida con Dios. Y debemos tener prioridades claras. No se trata de una esclavitud, al contrario, como si fuéramos esclavos de Dios. Se trata de elegir lo que te hace bien y de tomar decisiones, caminos, espacios, para que eso que te hace bien lo hagas. Por ti, por la comunidad, por tu vida de fe. No si le gusta al de al lado o a la otra persona que vive contigo, tendrá que bancárselo. Y eso es lo que logra hacer María, porque María se gana la acusación de Marta. O sea, Marta ni siquiera va donde María y le habla al oído y le dice, oye, ya, pues loca, ponte las pilas, ven a ayudarme, vos, ¿ah? Onda, ¿qué estáis haciendo? Ni siquiera se pone como la buena hermana. Así como, oye, te estáis desubicando, ¿ah? ¿Vamos? No, ni siquiera eso. Sino que va y la acusa con el hombre. La acusa con Jesús. Que en esa época le habría llegado un coscacho a María y la habrían mandado de una patada a la cocina, claro. Pero Jesús sabe qué es lo importante y valora que María también lo sepa. Y por eso le dice, Marta, 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 tranquilita usted.
porque ella sabe lo que es importante, sabe lo que necesita de su vida. La cocina va a seguir estando ahí. Déjala tranquila. María ha elegido la mejor parte. Y lo más importante es, nadie se la va a quitar. O sea, eso es importante. Jesús pone una pared ahí. Casi que se pone, yo me lo imagino, al menos al frente de María, así como cuando uno protege a los niños, ¿no? Y dice, a ver, de acá tú no pasas, ¿ah? Es casi como que se pone frente a María y le dice, no, ella eligió y se queda. Y esto se acabó. Y si no te gusta, te vas. Ella eligió lo mejor y tú no se lo vas a quitar. La sociedad no se lo va a quitar. Las obligaciones y responsabilidades no se lo van a quitar. Nadie le va a quitar a María lo que ella ha elegido porque ella ha elegido a Dios. Ella va a tener que cumplir con su rol después. Y va a tener que hacerse cargo de esa elección. Y seguramente Marta le va a dar duro después. Pero ella va a quedar con Dios en su corazón y va a poder soportar todas esas cosas sociales y humanas. Pero nadie ni nada puede quitarte esa elección de tener a Dios en tu vida, porque solo así vamos aprendiendo a tener fuerza y esperanza en Dios, para que en los momentos donde la necesitemos, y estas dos la van a necesitar después con su hermano, puedan confiar en Dios, puedan estar con Dios y no estar preocupados si se les enfría o no la comida. Y esto no se trata de género. Puede ser tu trabajo remunerado, puede ser el trabajo en la casa. Se trata de elegir correctamente para aquello que te hace bien. No se trata de separarte de tu familia, como que alguien podría decir, ¡ay, pucha, que el pastor está diciendo que tengo que abandonar a mi familia! No, sabemos que no se trata de eso, se trata de elegir lo que te hace mejor. Tu familia va a seguir estando ahí y no la vas a perder por ir el fin de semana a la iglesia. No la vas a perder por leer la palabra de Dios. Y si una iglesia te hace perder a tu familia por ello, entonces la iglesia está mal. Su predicación está mal. En este espacio tenemos que encontrarnos con Dios y hacer que Dios sea lo mejor para nosotros. Y aprender cada semana a que eso realmente sea así. Para que así nadie ni nada pueda quitarnos a ese Dios que ha sido grabado con fuego en nuestro corazón, pero que podemos apagarlo si no tomamos decisiones sabias en nuestra vida y de tener a Dios como nuestra prioridad, para que así, desde el amor a Dios, podamos de verdad amar a este mundo, amar a los que nos rodean, amar a nuestras familias, amar a nuestros hijos y así sacar lo mejor de nosotros para este mundo necesitado. Pues que sea Dios que nos ayude a elegir realmente aquello que nos hace bien y que encontremos la forma dentro del cansancio cotidiano, de las obligaciones cotidianas de los niños, de hacernos cargo de los papás, de todas nuestras obligaciones, de jamás perdernos la oportunidad de dar gracias a Dios por tenerlo en nuestras vidas, de dar gracias por tener una comunidad, de dar gracias por poder escuchar su palabra cada semana y practicarla cada día de nuestras vidas. Que la bendición de Dios esté con ustedes y la luz de Dios ilumine todos nuestros caminos. Amén.